Lo veo y digo, claro, esto está bárbaro. Me mostró las fotos, qué sé yo. Armamos una nota bárbara del viaje Buenos Aires-Salta en auto. Cómo hacer un buen viaje Buenos Aires-Salta en auto. El hombre, por supuesto, había pasado por Tucumán, había hecho todos los circuitos, le había encantado también, pero ocurría una cosa. Periodísticamente el viaje, digamos, se hacía muy largo el relato si contábamos el viaje de ida y vuelta. Digamos. Entonces optamos por contar uno de los tramos. Buenos Aires, Salta, y ahí terminaba la nota. ¿Qué pasó? Mi amigo había dejado la parte de Tucumán para la vuelta. Por ende, en la nota, Tucumán no aparecía. Era un lugar de paso nada más. Él no lo había subestimado en absoluto como turista, pero en la nota no había entrado. La nota era absolutamente auténtico, no había nada, ningún tipo de operación rara ni nada. Publicamos la nota de todos modos. A los pocos días, en la Gaceta de Tucumán, aparece una reproducción de una página del diario La Nación, de nuestro suplemento, diciendo, para La Nación Tucumán no existe. La verdad, a nosotros se nos había pasado, nunca, digo, quizás es la nota de turismo más genuina que hemos hecho en la historia del suplemento, porque era hecha por un turista genuino, sin ningún tipo de interés comercial de nada, y la verdad que nos sorprendió, y no de la mejor manera, que alguien lo tomara tan mal, digamos, algo que había sido espontáneo y bien intencionado. Marcelo. Pero ocurrió esto. Marcelo. Esto, para decir, claro, para un lector, un periodista lector de Tucumán, enseguida identificó en la nota que había algún tipo de operación, de interés comercial, de manipulación de la información interesada, que en realidad no estaba ahí. Pero era lógico que pensara eso, era lógico, porque efectivamente faltaba Tucumán y faltaba una parte de la historia. Había una razón, pero no estaba explicada en la nota y la persona que la lee no tiene por qué entender eso. Ahora, la nota la habíamos publicado porque habíamos conseguido pauta de la provincia de Salta. La verdad que no, para nada. Porque nos había invitado a un hotel, no. Porque nos había puesto una camioneta Toyota para sacarle una foto y que salga no, tampoco. No tenía nada que ver con nada que no fuera estrictamente periodístico. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos. Hacemos periodismo y nos nutrimos de historias, de noticias, de viajes, de experiencias, palabra de moda. Y eso es todo, es tan simple como eso. ¿Para qué les cuento esto? En parte porque desde ese momento no volví a Tucumán y necesitaba contárselo a algún tucumano, esto de que en realidad no es nada en contra de Tucumán la nota que publicamos, especialmente a los señores de la Gaceta, que por favor no se lo tomen tan a mal. Y después para decirles, casi como idea excluyente, porque como decía, después de tanto contenido que se llevan, digamos, mejor ser breve y conciso, para decirles que el periodista necesita historias, las necesita. No necesita ni un favor, ni una pauta comercial, que sí la necesita la empresa que publica el medio, pero no el periodista en sí. No necesita unas vacaciones pagas en general, hay excepciones, sino que necesita contenido. Y el contenido, en el caso del periodismo de viajes, de turismo, del suplemento en el que yo trabajo y me consta de mis colegas del sector también, lo que necesitan es conocer nuevos lugares, conocer nuevas opciones de llegar a esos lugares, conocer nuevas actividades que se pueden hacer en esos lugares. Necesita contenidos novedosos, ya sea porque son nuevos o porque son inéditos, digamos, que siempre estuvieron ahí, pero que no tuvieron la difusión suficiente, para llevársela a nuestros lectores y darle nuevas opciones en este mercado donde ya hay mucha opción, mucha oferta, pero donde la novedad tiene su valor. Así que esa es simplemente la idea. En la prensa hay una oportunidad de difusión
donde más que y esto sí ya se ha mencionado, donde incluso más allá de la inversión económica que hay que hacerla, porque lo ideal es contar con asesores de prensa profesionales, idóneos, que sepan hacer este trabajo, pero la principal inversión tiene que estar en la sensibilidad y la inteligencia y la sagacidad para presentar lo que ustedes tengan para mostrar y para vender en algún punto. Simplemente lo que le quería decir es esto, que nosotros esperamos noticias, necesitamos las noticias, y para nosotros tener buena información, buenas novedades, buenos productos para comentar es vital, y es lo que nos resuelve básicamente el trabajo semanal para hacer un suplemento de viajes. Realmente eso es todo, y creo que ahora seguimos en una especie de diálogo del que supongo que saldrán algunas ideas más, pero esta es la introducción que les quería hacer. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Los periodistas somos de carne y hueso, y bueno, también en el corazón llevamos Tucumán, y la próxima vez que pase el periodista que lo mencione Tucumán. Mientras esperamos las preguntas de ustedes, vamos a aprovechar un poco las ponencias que hicieron cada uno. Jorge Govia habló más sobre el tema del uso de las redes sociales. Supongo que muchos de ustedes a la hora de elegir un destino turístico ha googleado, ha buscado en alguna página algún destino turístico. Y obviamente que esto trae ventajas y riesgos también. Nos gustaría, Jorge, para que le diga a los chicos y también a los operadores cuáles son esos precisamente los puntos más, las ventajas y las desventajas de usar estas redes sociales. Bueno, yo quería marcar a partir de algunas cosas que marcó Gonzalo recién, que tiene que ver con el tema de la profesionalización. Creo que efectivamente una de las características de las redes sociales y de los blogs es que efectivamente cualquiera puede escribir, y eso es una característica constitutiva del mercado. Pero eso está cambiando un poco. Lo que estamos viendo claramente es que el sector de medios sociales está generando cada vez más espacios profesionales donde trabajar. Por ejemplo, en mi caso, yo comencé escribiendo un blog hace 8 años, en un mercado donde nadie me conocía, donde jamás había escrito una nota en un medio de viajes, y con el tiempo comencé a hacer varias cosas, comencé a mantener el blog corporativo de Despegar, de la cadena Hoteles FEN. Este año estuve trabajando en el plan de medios sociales que está haciendo el Ministerio de Turismo de la Nación, que se va a aplicar a partir del año que viene, a partir de un acuerdo del trabajo que se hizo con el Consejo Federal. Y eso es algo muy interesante porque las acciones sociales que puede prever el Ministerio de Turismo a nivel nacional después se tienen que aplicar localmente. Y ahí hay un mercado interesante que tiene que ver con un cruce que solamente pueden dar las regiones, que es un mayor conocimiento de las redes sociales y de los soportes de publicación en Internet, junto con un conocimiento muy profundo del producto local. Eso no se lo va a dar ningún porteño, y digamos, o en todo caso el porteño puede hablar de Buenos Aires, pero es interesante, en el futuro va a haber ahí espacios para aquellas personas que vinculen los dos conocimientos. Ahora, hablando específicamente del problema de los peligros de las redes sociales, me parece que el Internet es un espacio muy feo para la gente que quiere tener control de todo, se vuelve loca. No se puede controlar la información. En el momento que la publicás, aceptás que se pueden hacer muchas cosas con esa información, incluso con el caso que daba él, ¿no? O sea, cuando publico en un medio, también acepto que sea mal leído o que sea mal interpretado lo que yo estoy publicando. Es cierto que buena parte de lo que se publica hoy en la red está más allá de tu control, pero creo que uno puede tener estrategias y tácticas destinadas a trabajar con eso. Me parece que un caso muy obvio es TripAdvisor en el mercado de la hotelería. Como ustedes saben, TripAdvisor es un sitio donde la gente publica críticas de hoteles, y TripAdvisor no chequea si la persona estuvo o no en el hotel. Primero porque no vende hoteles, no vende reservas, entonces nunca lo va a hacer. De hecho va a ser una empresa independiente ahora. ¿Qué te queda? Cuando yo comencé a dar charlas en 2005 para
sobre estos temas, cuando esto era chino, las preguntas que me hacían los hoteleros, la única pregunta que me hacían los hoteleros con respecto al tema de TripAdvisor era ¿dónde mando la carta documento? Esa era toda la pregunta que me hacían. No les interesaba entrar en la conversación. Lo único que les interesaba era borrar lo que estaba ahí. Eso es actuar como en la época de los medios más tradicionales. En la red las cosas no se borran, se confrontan. Entonces, lo único que te queda era discutir con eso, o publicar por qué todo lo que estaba ahí era mentira. Porque de hecho, yo lo he visto, de hecho, chequé de muchos hoteles o todo el exterior y van a encontrar gente que responde a los comentarios críticos y positivos. ¿Sí? Y responde bien. En muchos casos reconociendo los errores, porque la conversación es entre humanos. Que creo que ese es el otro problema que a veces hay en la red. Hay muchos destinos, muchos profesionales que cuando les contás cómo se publica en Facebook, lo que hacen es van y publican las gacetillas en Facebook. No, las gacetillas eran para otro soporte y otro formato. Las redes son para conversar y por lo tanto el problema es que si lo que publicás no implica, no incluye la posibilidad de conversar, entonces estás publicando en el formato equivocado. Me parece que con el tiempo, los bloggers y la gente que publica mucho en Twitter se le va endureciendo el cuero, ¿no? Y al principio te molesta, ¿no? Las acusaciones polémicas acerca de las profesiones de tu mamá y cosas de ese tipo. Pero con el tiempo uno va empezando a adaptarse y encuentra que lo que tiene que hacer es responder, entrar en la conversación o en algún caso ignorarlo, por supuesto. Me parece que la clave es saber que todo el contenido que pueda aparecer en Internet está sujeto a la conversación entre los usuarios y que debería incluir alguna estrategia o táctica para poder conversar, ¿sí? Que de hecho lo están viendo hoy por hoy, muchos concursos en la red ya implican la participación de los usuarios, incluso abusando un poco ya de la participación de los usuarios. Una pregunta para Gonzalo. Tiene que ver con que cuánto la publicidad incide sobre el contenido informativo sobre el rol turístico. A ver, si vamos a presuponer que porque hay una campaña publicitaria no va a haber una nota crítica de un destino, depende de los medios, en nuestro caso no la hay. También depende si son medios de divulgación, digamos, de información, de divulgación de destinos. Generalmente no hay notas críticas porque la nota no conlleva un análisis, sino conlleva un relato, una historia. Y entonces, bueno, siempre están las posibilidades. Pero en el fantasma, como bien contaba Daniel, digamos, en el fantasma del condicionamiento de la publicidad a favor o en contra de lo que los medios publiquen, no es 100%, digamos, no puedo poner las manos en el fuego por ningún colega, pero no es tanto como se plantea, lo mismo que la censura, que las presiones, cada uno se deja de presionar por quien quiere, digamos. Daniel, apuntando a la segmentación, Damián decía en una nota que le dice que valía la pena segmentar a qué público le escribe el periodista de turismo, si es conveniente hacerlo una ABC, una ABC1, una ABC2. Sobre todo en destinos. En mi caso, siendo un suplemento adentro de un diario con una larga tradición y con un lector definido, la verdad es que nosotros no nos inventamos ni nos posicionamos en ningún lugar, sino que simplemente seguimos la línea editorial del diario en general. El lector de La Nación es un lector en general asociado con un sector social ABC1, digamos, en lo que respecta al turismo, es un lector con cierto poder adquisitivo, en principio, con cierto nivel cultural y con